Recording in progress. Perfecto. Reiterar los saludos y pedirle al secretario que lea la cuenta, por favor. Sí, señor presidente, señoras y señores senadores. La cuenta del día de hoy incluye la siguiente información. Ha ingresado a la comisión un proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización. Es una iniciativa que viene en segundo trámite constitucional y que ha aprobado la Cámara de Diputados. Modifica diversos cuerpos normativos, el Código Penal, el Código Procesal, la ley del Ministerio Público, la ley sobre libertades de opinión e información, la Academia Judicial, la ley 18.216, incluso el decreto ley 321 sobre libertad vigilada. El segundo antecedente en la cuenta es un informe. Señor presidente, ha llegado el segundo informe de la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género. Recaído en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, iniciaba un mensaje de la expresidenta de la República, señora Michelle Bachelet, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Hago presente a sus señorías de que es un proyecto de ley que tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres mediante el establecimiento de mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a las víctimas de violencia, tanto en el ámbito público como privado. Es una normativa extensa, tiene todas las disposiciones de la nueva ley, también se modifica el registro, la ley del registro de ADN, la ley de violencia intrafamiliar, la ley de tribunales de familia y el Código Penal. En esta materia, señor presidente, señoras y señores senadores, el cometido de la comisión es examinar un poco en el mismo sentido que estamos haciendo el estudio del Código de Aguas, las disposiciones de este proyecto de ley que puedan ser examinadas desde la perspectiva constitucional. La Secretaría de la Comisión de la Mujer me ha hecho llegar algunos artículos. Ellos sugieren alrededor de 27 de los 52 que debían ser examinados. Yo tengo la impresión que además de esto podrían agregarse otras disposiciones. La Secretaría quiere sugerir a sus señorías lo siguiente: al igual que se hizo en el Código de Aguas, remitir el informe y el texto comparado de este proyecto a los señores y señoras senadoras de la comisión para que puedan examinarlo y de alguna manera fijar el corpus de las disposiciones que se van a examinar. Me parece que sería un procedimiento relativamente conveniente en esta materia. Finalmente, señor presidente, hay una comunicación de la directora de la ONG Nos Buscamos, señora Constanza del Río, mediante la que solicita se ponga en tabla el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el Código Penal con el objeto de sancionar el delito de trata de personas con fines de adopción ilegal e incorporar su imprescriptibilidad. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta. No sé si se van a adoptar acuerdos sobre la misma. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Si no hay ninguna intervención, yo estaría de acuerdo en lo que ha planteado el secretario en relación a los proyectos que nos han puesto en discusión y remitir a los senadores y senadoras la información para que hagamos las observaciones correspondientes. Bien, presidente. Quiero plantear otra cuestión, a pesar de que no se ha dado cuenta oficial en el Senado. Ustedes muy bien saben que la Cámara de Diputados ha rechazado el proyecto de ley relativo a la fijación de 2 días para la celebración de las próximas elecciones de autoridades locales, regionales y la elección de los convencionales constituyentes. La Cámara ya ha designado a 3 diputadas y a 2 diputados que integrarían esa comisión, y según se me ha informado extraoficialmente, habría un acuerdo de los comités para ver este asunto, ese proyecto, el día de mañana, en la tarde.
Por lo tanto, señor presidente, en la oportunidad que usted estime conveniente, sería bueno fijar un horario, ya sea hoy día en la tarde o mañana en la mañana, para analizar eso y nosotros poder ver esa temática, dada la urgencia de esa materia. Hago presente eso, no aparece en la cuenta porque oficialmente no se ha dado cuenta del oficio en el Senado. Perfecto, muy bien, Rodrigo. Por eso era parte del llamado que me hacía el ministro Osa sobre la misma situación. Yo, estimados colegas, lo que plantearía es que pudiéramos verlo esto en el transcurso de la tarde, pedir tal vez autorización a la sala. No sé, también hay la disponibilidad de Rodrigo y Javier, que fueron quienes estuvieron en la discusión en primer trámite, y que pudiéramos fijar hoy día, digamos, lo antes posible para no extendernos, digamos, de trasnoche, la discusión, y poder despacharlo a salas, independiente de lo que resolvamos y lo que cada uno quiera votar. Eh, Presidente, la Secretaría no tiene problema hoy día en la tarde, a la hora que ustedes determinen, preferentemente, si es posible, a partir de las 5 de la tarde en adelante, no hay ninguna dificultad, presidente. Estimados colegas, le pido ahí a Luz y a Rodrigo, no sé si se sumó ya Araya y Buenchumilla, pero creo que es lo más sensato, poder hacerlo a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde, pedir funcionar en paralelo, pero poder despacharlo. Veo ahí a Pancho, veo a Luz y veo a Rodrigo. Si les parece que al menos prefijemos a las 6 de la tarde, nos paríamos en la sala, y veo a Pedro también, y lo despachamos. Si no debiera ser tan complejo, y es mixta, entonces lo está pidiendo el Ejecutivo, lo están pidiendo los distintos comités, y bueno, también es algo que está más que pendiente. ¿Les parece? Bueno, presidente. Entonces les pediría, colegas, que se guarden una franja más o menos a partir de las 5:30 a 8:30 o algo así, para poder hacerlo. Lo despachamos. Sí. Ahí yo voy a hablar con el secretario para ver de qué manera podemos hacerlo lo más rápido, y también sería bueno, Rodrigo, tener los nombres, los contactos de los diputados y diputadas que concurren, para con eso despacharlo. Sí, Vale, colega. Sí, presidente. Rodrigo. Una última cosa, quiero hacer presente que a la sesión de hoy día se integra el abogado don Cristian Contador. Ustedes lo están viendo en pantalla. Es un abogado que se ha incorporado como resultado del nuevo concurso que se hizo en el Senado para trabajar con nuevos abogados ayudantes. Se ha producido también una rotación de colaboradores de y de otras comisiones que van a destinarse a apoyar otras tareas, por lo cual el abogado don Rodrigo Poblete va a partir a trabajar, entiendo que a la Comisión de Salud y de Previsión de Salud, y también Pesca y Acuicultura. Se va a integrar don Cristian Contador, y hago presente eso para fines que ustedes lo conozcan. Va a ser un colaborador nuestro a partir de ahora. Buenos días, gracias. Gracias, Rodrigo, y también, Cristian, mucho éxito, y aquí va a tener una buena escuela, particularmente en esta comisión, ahí con don Rodrigo Pineda y con don Javier Besoain también, y también mucho éxito, y que le vaya bien, y mantener el gran estándar de los secretarios y abogados de las comisiones, que creo que ayuda mucho en la gestión. Bienvenido y mucho éxito, Cristian. Muchas gracias, presidente. Vale. Lo Bien. podríamos haber invitado en la época de escaños reservados. Ahí hubiera hecho un doctorado inmediatamente de tramitación de proyectos complejos. Sí. Presidente, la tabla de hoy día, si le parece. Adelante, Rodrigo. Ya, la sesión de hoy día está convocada para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Agua. Están especialmente invitados y acompañan a la sesión el día de hoy el ministro de Obras Públicas, señor Alfredo Moreno, y los asesores Francisco Ribeque y Nicolás Rodríguez. También asiste don Óscar Cristi, director general de Aguas, y el jefe de la división legal, señor Eduardo Pérez. Concurre también el exdirector general de Aguas, señor Carlos Esteves.
Y también va a concurrir el asesor del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia que está haciendo seguimiento de esta iniciativa, Federico Ureta. Eso, señor presidente, respecto de la tabla. Perfecto. Continuaríamos entonces, Rodrigo, en donde habíamos quedado en nuestra última sesión la semana pasada. Sí, Tendríamos que abordar ahora el transitorio. sí, voy a compartir el texto para efectos de contexto. Mostrar, estamos en el análisis de la disposición transitoria, ya llevamos 2 sesiones dedicadas al estudio de esto. En el artículo primero transitorio se le dio lectura en las sesiones pasadas y regula la vigencia de los derechos de aprovechamiento de agua y su aplicación para el futuro. Se formularon observaciones tanto de los profesores Pfeffer, Navarro y Selume, y también de los ex senadores señores Alaman y Pérez, que extensamente fueron planteadas en sesiones anteriores. Respecto de esta normativa, de la disposición, el artículo primero transitorio, se ha hecho llegar a la comisión un documento que voy a poner a continuación a su disposición, que ha sido elaborado por el Ministerio con la asesoría de don Carlos Esteve y que proponen la redacción de una nueva redacción para el inciso primero de este texto. Voy a compartirlo a continuación. No sé si se ve en pantalla. Quiero hacer presente a sus señorías que además en la mañana de hoy remitimos a sus correos un documento que más en extenso fue presentado por don Carlos Esteve, que parte de la conversación que llevaba con el Ministerio de Obras Públicas, en que plantea la enmienda al artículo primero transitorio. He puesto en pantalla solo lo que se refiere al inciso primero. Veremos a continuación, después de los acuerdos que ustedes adopten sobre esta materia, lo que se propone en relación con el inciso segundo y posteriormente el inciso tercero. Señor presidente, esa es la cuestión que hay que revisar, la nueva redacción que se está proponiendo por el Ejecutivo con el concurso de don Carlos Esteves para el inciso primero del artículo primero transitorio de este proyecto de ley. Se ofrece la palabra. Don Carlos Esteve. Muy buenos días, presidente, y por su intermedio a todos y todas los que participan en esta reunión. Efectivamente, en el artículo, bueno, no sé si será posible mientras conversamos, quizás Rodrigo puede colocarlo comparando el texto que viene de la Comisión de Agricultura y la propuesta, pero básicamente lo que se inició la discusión en el texto que venía de la Comisión de Agricultura es que se refería a, así como aquellos usos susceptibles de regularización. Entonces el debate era que se le estaba dando el mismo beneficio de protección a aquellos usos que cumplían con todas las condiciones que establece la ley y con el procedimiento y que finalmente eran objeto de reconocimiento por la autoridad competente, con aquellos otros que podrían hacerlo pero que no lo hacían. Entonces ese lenguaje se buscaba eliminar o modificar. Entonces, la propuesta que se presentó elimina el concepto de uso susceptible de regularización y se refiere a usos consuetudinarios, para que quede claro que son aquellos usos que existían desde antes de 1981, que fuesen reconocidos por la autoridad competente en conformidad a los procedimientos de los artículos 2 y 5, transitorios del Código de Aguas, no transitorios de este proyecto de ley, sino del articulado transitorio del Código de Aguas, que fueron modificados en este proyecto. Entonces, de esa forma, se aseguraba que efectivamente aquellos derechos que en el futuro, después de publicarse esta ley, sigan siendo regularizados con el nuevo procedimiento o aquellos que estén hoy en trámite en los tribunales y que sean
terminen de ser regularizados en los tribunales de justicia, en esos casos, se reconozcan como derechos que efectivamente venían de antes del año 81 en cuanto a su duración en el tiempo. Pero ya no cabe en el texto la posibilidad de que también se le dé la protección como derechos de aprovechamiento de aguas, cuando son meros usos que podrían eventualmente constituirse en derechos, y menos aún que sean indefinidos en el tiempo. Eso, presidente. Gracias, gracias Carlos. Se ofrece la palabra. Voy a colocar el comparado. Sí. ¿Pueden Sí, poner por de nuevo? favor. En eso estamos. Ya. En la primera columna aparece el texto aprobado por la Comisión de Agricultura y que se está examinando. En la segunda columna viene la nueva redacción que se sugiere para este inciso primero. No sé si se ve bien en la Sí, pantalla. perfecto. Ya. Presidente destacado con negrillas, las que aparecen como diferencias entre uno y el otro texto. Una consulta, Carlos, nuevamente al Ejecutivo. Cuando hablamos de aquellos usos consuetudinarios que fuesen reconocidos, ¿a qué figura nos estamos refiriendo? ¿Qué uso consuetudinario? Presidente, Sí. Sí. Oscar. No, Carlos, dale, no. Carlos, dale después yo. Vale. Presidente, el artículo segundo transitorio del Código de Agua posibilita de que quien antes de la dictación del Código del año 81 tenía un uso de aguas normalmente porque estaba vinculado a la tierra, pero no lo tenía inscrito como una merced o como otro tipo de concesión, y claramente no como un derecho de aprovechamiento de agua porque no comenzaban aún a existir. Entonces posibilita que aquellos que estaban haciendo uso de estas aguas, 5 años antes, al menos durante 5 años antes de la publicación del Código del año 81, sin violencia, sin fuerza y cumpliendo ciertos requisitos que son los que se definen en ese artículo, podían optar a que se les reconociese el derecho. ¿Ah? Y por tanto se llamaba de uso consuetudinario, es decir, era un uso que podía tener muchos años, podía tener 30, 40 años, pero al menos 5 que tenían que ser demostrados. ¿Ah? Y estos usos, la Dirección General de Aguas sobre ellos hacía un informe técnico y después se decidían ante los tribunales de justicia. Ese artículo mantiene el concepto del reconocimiento o regularización, pero el procedimiento pasa a ser administrativo, porque al ser un procedimiento ante los tribunales de justicia, solía ocurrir, no siempre, pero ocurría, de que los tribunales de justicia podían fallar contra el informe técnico y tenía ciertos problemas que se pensó adecuado evitar. Entonces, el nuevo artículo segundo transitorio del Código de Aguas, no del proyecto de ley, hace ciertas modificaciones procedimentales, posibilita a las organizaciones de usuarios regularizar colectivamente, etc. Pero en síntesis, el uso consuetudinario es eso, es decir, aquellos usos que venían efectuándose, aquellas extracciones de agua que venían efectuándose regularmente en el tiempo, sin violencia, antes de la dictación del Código de Agua.
Gracias, Carlos. A mí me preocupa que siga abierta la circunstancia de regularizar derechos por estos usos consuetudinarios. Yo creo que si algo que avance este código es precisamente para dar certeza. Lo he dicho en distintas oportunidades, las incertidumbres de este código siempre han favorecido a los especuladores, a los ladrones de agua, a quienes se aprovechan de este vacío. Contaba el caso puntual de encontrarme esta semana en un conflicto, en un estero que se seca acá en la región de los ríos. Imagínense cómo será para el norte, donde, claro, nos encontramos que un gran agricultor de 3.000 hectáreas tiene pozos, además de eso tiene pozos profundos en toda la cuenca de ese pequeño estero. Entonces, siempre la incertidumbre corre a favor de los poderosos, los especuladores. Entonces me preocupa que este concepto de usos consuetudinarios siga abierto. Yo tengo entendido que eso debería haber estado ya regularizado y finalizado. Presidente. Sí, Presidente. sí, adelante. Sí, bueno, hay que recordar que este artículo transitorio primero tiene en su inciso segundo justamente unos plazos para que estos procesos de regularización se... Perdón. El tercero, disculpa, gracias. Tiene justamente unos plazos para que estos procesos de regularización se puedan iniciar. Segundo, hay que tener en cuenta que la regularización de estos derechos en el Código actual no solo depende del interés de los que tienen estos usos consuetudinarios, sino que depende de unos largos procesos judiciales bastante engorrosos. Entonces, en ese espíritu de que efectivamente estos derechos terminen de regularizarse, en el código se están haciendo varios cambios. El primero, que ya mencionó Carlos, que este proceso de regularización se haga a partir de la aprobación de este proyecto de ley directamente en la Dirección General de Agua, con un procedimiento expedito. También hay, Carlos lo recordaba, en una sesión hay un informe presupuestario, un informe presupuestario en el sentido de que hay recursos asociados a la aprobación de este proyecto para poder llevar a cabo esa regularización. Y en tercer lugar está el inciso tercero de este mismo artículo, que establece un plazo de 5 años para que estos usos consuetudinarios se puedan regularizar, puedan iniciar el proceso de regularización. Entonces, esa preocupación que usted tiene está recogida justamente en este inciso, en este artículo transitorio, y el espíritu de este artículo transitorio es poder ya regularizar todos estos derechos. Ahora, lo que usted menciona de derechos o grandes derechos que no se usan o que se especulan, eso más bien ocurre con derechos que han sido otorgados por la autoridad, en el caso de la DGA, por ejemplo, y que no están inscritos en los conservadores de bienes raíces, y por lo mismo dificultan todo el proceso de cobro de patente por no uso, o eventualmente sacarlo a remate por su no pago. Y ese problema se está abordando en el transitorio segundo, que seguramente veremos después de discutir este transitorio primero. Eso, presidente. Perfecto. Estimados colegas, si no hay más... Presidente. Sí, adelante, Pancho, perdona. Yo no sé si efectivamente aquí hay una diferencia sustancial entre el artículo primero, el que está a la izquierda, el transitorio, y la propuesta que viene ahí en la columna del lado derecho. Porque yo entiendo que este inciso primero dice relación con los efectos de la publicación eventualmente de esta ley una vez que sea aprobada, cuál es el corte de agua que se hace, por llamarlo de alguna manera. Entonces, se supone que al entrar en vigencia la ley, la pregunta es, ¿cuáles mantienen su carácter indefinido y cuáles no? Porque estamos haciendo una innovación
en el sentido de que a partir de la publicación de la ley ya no serán indefinidos los derechos de aprovechamiento, sino que estarán sometidos a una normativa distinta, como la que hemos aprobado en la discusión en las distintas comisiones de este proyecto. Entonces, aquellos usos susceptibles de regularización han sido cuestionados constitucionalmente porque no son derechos adquiridos, sino porque son meras expectativas. Y por lo tanto la ley no podría darle un carácter de indefinido y señalar que seguirán estando vigentes, como dice la última parte de la norma, a una cuestión que es simplemente una mera expectativa. Entonces, por eso que se cuestionó la naturaleza del inciso primero en la columna que está, digamos, a la izquierda de uno, sentado frente al computador. Entonces se dijo, no. Aquí esto fue cuestionado por distintos profesores que concurrieron, en el sentido que la ley no podía darle carácter de indefinido y mantenerlo vigente, algo que no está vigente, que no significan derechos incorporados al patrimonio, sino que simplemente significan meras expectativas. Entonces se dijo, busquemos una fórmula de arreglo a esto. Entonces, lo que se presenta acá es que mantendrán su carácter indefinido aquellos usos consuetudinarios que fuesen reconocidos por la autoridad competente en conformidad con tales y cuales procedimientos. Entonces ya digo yo que si la autoridad reconoció aquellos usos consuetudinarios, era porque aquellos usos no eran meras expectativas, sino que eran derechos incorporados al patrimonio del peticionario. Porque si eran meras expectativas, ¿cómo pudo la autoridad darles reconocimiento? Entonces a mí me suena como que estamos dando una vuelta y estamos quedando en lo mismo. Porque la pregunta, ¿qué usos consuetudinarios van a ser reconocidos por la autoridad competente? ¿Cuál es su contenido sustancial de aquel uso consuetudinario como para que la autoridad llegue a reconocerlo? Efectivamente. Se supone que no era una mera expectativa, porque si lo fuera, estaríamos haciendo una redacción distinta, pero manteniendo sustancialmente lo que dice la columna de la parte izquierda. Entonces no logro, digamos, entender dónde está el cambio sustancial que me permita a mí votar una cosa que es distinto a la mera expectativa que significa la columna del artículo primero de la parte izquierda, la primera columna. Entonces me gustaría una explicación de parte de Carlos y de Óscar que nos están proponiendo a nosotros esta nueva redacción. Carlos, tiene la palabra. Gracias, presidente, y por su intermedio. La redacción de la columna de la izquierda y la de la derecha pueden tener como diferencia varios decenas de miles o cientos de miles de situaciones, ¿no? Entre una y otra. Y voy a explicar por qué. Si yo tuviese ciertos usos de agua, que los empecé a hacer estas extracciones en el año 1980, o en el año 82, o en 1985, o 86, o 87, o lo que sea, pero después de 1977, 5 años antes de 1981, es decir, comencé a hacer el inicio de estas extracciones en 1980 o el 90, y yo tengo, creo y estimo, como a su vez la comunidad de regantes u otros que se encuentran aquí, que se trata de un uso que es susceptible de regularización, ¿ah? No es lo mismo que si luego me veo forzado, como te dice el inciso tercero de este artículo, a que dentro de un plazo máximo de 5 años a ingresar los antecedentes para el proceso de regularización y después de eso ya no se pueden ingresar otros,
Y una vez que se empiezan a revisar los antecedentes, queda en evidencia que estos usos comenzaron en el 1980 o el 85, el 90, y en consecuencia no cumplen con las condiciones, y en consecuencia no van a ser reconocidos. ¿Ah? Entonces, las condiciones que fueron votadas y sancionadas previamente por las comisiones técnicas, ¿ah? Establecen un conjunto de criterios que si es que este grupo de titulares o usuarios, más bien dicho, estimaban que podían reconocerlo, no va a ocurrir. ¿Ah? Todos esos quedarían fuera en consecuencia del beneficio de que se les reconozcan como derechos antiguos, ¿ah? Que existían antes de 1981. Y permitiría pues limpiar este inmenso grupo de usuarios que consideran que ellos también tienen el mismo beneficio y el mismo derecho. ¿Ah? Durante la discusión y tramitación del código, claramente algunos representantes de gremios agrícolas planteaban de que a ellos les parecía lo que estaba en la columna de la izquierda. ¿Ah? Y planteaban esto porque decían, no, yo por el solo hecho de tener usos de agua que quizás pueda regularizar, tengo un reconocimiento incluso constitucional, argumentaban. Entonces lo que plantea la redacción de la derecha es que este beneficio solo puede ocurrir respecto a aquellos usos que efectivamente son reconocidos, pero los otros que nunca van a ser reconocidos o que no pueden ser reconocidos porque no cumplen con las condiciones, que podrían ser una enorme cantidad, no tendría este beneficio. Esa es la diferencia entre la columna de la izquierda y la derecha. No sé si me he explicado en forma adecuada, presidente. Se ofrece la palabra. Presidente, Sí, adelante. Digo, yo me quiero permitir abundar en ambas redacciones y tratar también de ser pedagógico como lo fue Carlos recién y Oscar antes, en la diferencia entre uno y ambos. Lo primero, y que no admite mayor duda, es decir, bueno, todos los derechos que ya están reconocidos, que están inscritos, que tienen su decreto por la autoridad, están en el conservador de bienes raíces, etcétera, etcétera, esos mantienen su condición actual, es decir, mantienen su carácter de indefinido en el tiempo. En eso no hay duda, siempre ha sido así, y ese siempre ha sido el espíritu del legislador. El tema se producía en estos usos consuetudinarios. Entonces, la redacción que venía habla de que aquellos susceptibles de regularización también van a tener este carácter indefinido en el tiempo. Eso, a mi juicio, claro, tiene un lado bueno desde un punto de vista y tiene un lado malo desde otro punto de vista. ¿Quién podría mirarlo como de un lado bueno? Es todos aquellos, un poco lo que decía Carlos recién, que dicen, oye, bueno, yo creo tener derechos que caen dentro de esta hipótesis, que son consuetudinarios, y como son susceptibles de regularizar y nadie me obliga a cuándo regularizar ni nada, logro mantener un estatus, llamémoslo así, híbrido, en que yo me siento amparado por el derecho de propiedad sobre este uso consuetudinario, sin tener estrictamente que demostrar mucho nada, porque no estoy obligado a regularizar y la no regularización no acarrea al final del día ningún tipo de sanción. Y eso entraba en contradicción con incisos y artículos que siguen en este código, de acuerdo a lo que también hicieron mención y advirtieron varios de los informes de los constitucionalistas. Entonces, el texto que viene deja, claro, uno puede decir, reconoce el derecho a propiedad indefinido de los consuetudinarios, pero la verdad es que a mi juicio, y por supuesto que aquí pueden haber otros pensamientos, mantenerlo así mantendría esta situación de los consuetudinarios, o de lo que yo entiendo por consuetudinario, en un área gris eterno, respecto al cual va a ser muy difícil regularizar nada y que empiece a haber una real gestión de cuencas, de aguas, de derechos que existen y cuáles no existen, quién tiene derecho, quién no tiene derecho, quién puede sacar, quién no puede sacar, y en caso de escasez, bueno, como el texto que se pone aquí a mano derecha
lo que tiene, a mi juicio, de virtud, que tiende a terminar en un plazo con esta área gris de los derechos consuetudinarios. ¿Por qué? Porque a los que se les reconoce su carácter indefinido en el tiempo, no es cualquier derecho consuetudinario, sino los reconocidos por la autoridad competente. Ya esta otra cosa se acabó, eternizar situaciones de consuetudinario en que nadie se preocupa de regularizar. Los reconocidos sí son los que tienen el derecho el carácter de indefinido en el tiempo. Y para que esto proceda, esto lo vamos a ver en algunos incisos más abajo, hay que actuar en un determinado periodo. Hay que iniciar un proceso en un determinado periodo, que es de 15 meses, que sale un poco más abajo. Alguno podrá decir, oye, ¿por qué a mí me pueden obligar a iniciar un trámite en 15 meses? Bueno, yo soy, y en esto también por supuesto pueden opinar distinto los que quieran, yo soy de los que piensan de que el Estado sí tiene el derecho de obligar a todos aquellos que no tienen regularizada su situación de derechos de agua a iniciar un proceso de regularización. A mí me parece que el Estado tiene el derecho a hacer eso y tiene que dar las condiciones razonables y mínimas para que eso pueda ocurrir, y a mi juicio da esas condiciones mínimas y razonables, que son 15 meses, para dar un puntapié inicial. Después serán temas de prueba, se demorará más o menos, la DGA tendrá que ir haciendo la pega, los otros presentando antecedentes, pero es razonable hacer esto, y finalmente, en un plazo razonable, a mí me encanta la palabra razonabilidad, vamos a lograr hacer que todos los derechos estén efectivamente inscritos, que ya nadie esté jugando con este híbrido o esta área gris de derechos consuetudinarios que nunca nadie se ha molestado en intentar regularizar y que nadie ha regularizado, y que por lo tanto a través de procesos judiciales eventualmente pueden seguir entorpeciendo la gestión del agua. Yo creo, para resumir, raya para la suma, que la redacción de mano derecha es un avance importante, súper importante, porque efectivamente ya pone una línea en el tiempo para terminar con estos derechos que nadie nunca se molestó en regularizar, dentro de los que pueden haber casos reales y que no van a tener dramas, y otros que pueden haberse prestado para eventuales malas prácticas. Así que yo creo que es un avance sustantivo este inciso primero, presidente. Gracias. Gracias, Rodrigo. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, adelante. Sí, yo creo que las explicaciones que aquí se han dado son clarificadoras respecto del contenido de ambos incisos. Pero esta es una decisión política que está tomando el Estado hoy día, después de muchos años en que las aguas se privatizaron y en que todos estos derechos sobre las aguas eran indefinidos para siempre y eran comerciables, etcétera. Cuestión que hoy día está en entredicho y no sabemos qué va a pasar en la Convención Constitucional respecto de las aguas. Yo creo que hay una discusión pública clave respecto de que las aguas tienen que tener un tratamiento distinto en la nueva Constitución. Entonces, en este proyecto de ley, claro, se ha tenido una solución de compromiso para avanzar lo más que se pueda en un estatuto distinto a que simplemente las aguas sean una cosa patrimonial indefinida y la persona haga lo que quiera con eso. Eso ha sido cuestionado. Entonces, el razonamiento que yo me hago, si me lo coloca igual, ahí, gracias, Rodrigo. El razonamiento que yo me hago igual, ¿por qué la ley debería premiar a aquella persona que no hizo la regularización a tiempo, dándole un carácter de indefinido a una regularización que se hace después que la ley ha entrado en vigencia? Porque yo digo, no me opongo a la regularización, pero el resultado de esa regularización es que tendría que atenerse a la norma vigente general, o sea,
que no sea indefinido y que se acoja a los plazos generales que estamos estableciendo en la normativa como norma general en este proyecto de ley. Porque los que estaban vigentes, bueno, se hizo una transacción y mantienen su carácter indefinido en el tiempo. Esa es la transacción que se hizo, los que estaban vigentes. ¿Por qué los que no están vigentes y se regularizan después de la vigencia de la ley, yo lo voy a premiar diciéndole, mire, bueno, usted mantiene su carácter indefinido en el tiempo? Yo creo que lo lógico es que aquellos usos que son regularizados después que la ley entra en vigencia tengan la temporalidad que establece la norma general. ¿Por qué tienen que ser de carácter indefinido? ¿Cuál es la razón de por qué el efecto de una regularización tiene que transformarlos en indefinidos a alguien que tenía un derecho que no estaba vigente al momento en que entró la norma en vigencia? Entonces, el argumento más que jurídico, a mí no me convence el argumento político de por qué yo tendría que tomar una decisión de esa naturaleza. Presidente. Sí, Alfredo, ministro. Sí. Yo creo que el punto de Francisco me gustaría analizarlo de dos maneras distintas. Una, respecto a la Convención Constitucional, la Convención Constitucional naturalmente puede tomar la definición que quiera respecto de la Constitución y si quiere poner el agua y cuáles son lo que va a hacer respecto del agua. Bueno, es difícil saber, digamos, ni siquiera sabemos quiénes van a ser los integrantes, pero probablemente va a tocar este tema y es difícil predecir, digamos, qué puede, digamos, esa convención considerar. Lo que nosotros tenemos que hacer acá es hacer el código de agua en las consideraciones y las características y las condiciones que tenemos hoy día. Y las condiciones que tenemos hoy día es que la condición de estar inscrito en el Conservador de Bienes Raíces para que no se caduquen los derechos es una condición que está poniendo esta ley. Estos derechos, hoy día, las personas, estos derechos constitucionarios, que entre paréntesis, para que se tenga claro, estos representan la inmensa mayoría del número de personas. Estos son miles de personas muy pequeñas. Esas son las personas que no tienen inscrito. Esto no tiene nada que ver con los grandes agricultores. Toda esa gente tiene todos sus derechos inscritos en el Conservador de Bienes Raíces y todo esto no le influye en nada. Estos son miles de personas, digamos, que hoy día utilizan el agua, o sea que tienen todos los derechos, ocupan todos los días, digamos, esto, están inscritos en las juntas de vigilancia. Ustedes han visto lo que pasó con estos estudios de la distribución, de cómo era la desigualdad en el agua, salieron todos malos los estudios porque lo que está inscrito en el conservador, y para qué decir en el catastro del agua, no tiene ninguna relación con lo que es la realidad, digamos, de la distribución de agua en las juntas de vigilancia. Y por eso este proyecto ha puesto una normativa que es totalmente nueva, que dice, mire, si usted no tiene su derecho inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, yo se lo voy a caducar. Incluso si usted lo tiene indefinido y si es antiguo, yo se lo voy a caducar. Incluso, eso lo vamos a ver después en el segundo, no queda claro, digamos, yo no, al menos no lo tengo 100% claro, qué pasa si está inscrito en el Conservador y no está inscrito en el catastro público de agua, ¿no? O sea, incluso podría ser que también tuviera, digamos, la consecuencia que podría pedirla, incluso si la tiene en el Conservador y no la tiene en otro registro más donde tendría que estar. Entonces, lo que estamos haciendo acá, el derecho, digamos, de esas personas de inscribir sus derechos, lo tiene y lo mantiene, y aquí lo que le estamos haciendo es decirle, mire, usted entra, ahora hay un régimen distinto, usted es necesario para tener un derecho, incluso para los indefinidos, para los que lo tienen digamos, se lo otorgaron pero no lo inscribieron, incluso para eso, que sabemos que lo tienen indefinido pero no lo inscribieron, y le damos un plazo de 15 meses o lo que sea. Y es lo mismo que estamos haciendo con estas otras personas a las cuales le estamos poniendo un plazo y le estamos diciendo, mire, de ahora en adelante hay una condición para que usted tenga este derecho. Ahora lo tiene que tener inscrito, no lo puede tener en las circunstancias, la tenía antes, que antes lo podía tener. Lo podía usar sin ningún problema y no había nada que lo obligara, digamos, a regularizar. Hoy día tiene que regularizarlo so pena de perderlo, igual que los que lo tienen, insisto, por una declaración de la autoridad. Entonces,
la redacción del lado derecho lo que hace es, y voy a usar las palabras que usaste tú, Francisco, es que si se regulariza es porque había una razón para regularizarlo, porque de verdad tiene el derecho. Y lo tenía de antes, porque no se lo pueden haber otorgado ahora, porque no hay razón alguna para otorgársela, porque todo el procedimiento para otorgar un derecho nuevo es un remate, tiene que haber competencia, de acuerdo a lo que establece el mismo código que hemos aprobado. Esta regularización está hecha en función de que el señor tenía derechos desde antes. Si no, esta regularización no se puede hacer. Aquellas personas que la propia ley, el propio código que hemos aprobado hasta ahora, porque eso no cambia dependiendo de lo que diga este artículo, dice que tiene derechos y que lo tiene por las condiciones existentes hoy día y no porque se le esté dando un derecho nuevo, es porque lo tiene desde antes. Y a quien se le obliga a que si no lo inscribe en un determinado periodo, lo va a perder, como sucede con todos ellos, se le dice, mire, usted también. Si usted no inscribe su derecho, entonces es totalmente simétrico con las personas que tienen el papel ya, ¿no? A los dos se les dice, mire, ustedes tienen que hacer los trámites, en el caso de ellos tienen que comprobar que tenía un derecho de antes, es la gran diferencia entre izquierda y derecha, de la redacción me refiero. De la redacción, la diferencia es que al señor que no tenía el papel le dice, usted tiene que comprobar que usted tenía este derecho desde antes, ok, y si lo tiene, ese señor lo tiene que inscribir y tiene que hacer todo lo demás. Entonces, ese es el sentido, no es que aquí estemos dando un derecho nuevo y que por lo tanto tenga que tener el derecho, las condiciones de lo nuevo. Aquí estamos reconociendo un derecho que existe desde siempre, que antes no tenía la condición de tener que estar inscrito, ahora a todos se les pide la condición de estar inscrito y se les da entonces un plazo para regularizar. Y solo aquellos que puedan demostrar que tenían el derecho desde antes entran en esta cláusula. Los que no, al cambiar de la redacción del punto de la izquierda a la derecha, quedan en la condición que propone el senador Buenchumilla, digamos, y tienen que pedir derechos, digamos, que son transitorios. Pero aquellos que pueden comprobar que tenían el derecho desde antes y que su derecho es, como dice la palabra, constitucionario, es decir, lo tienen desde antes del año 81, lo han ejercido, o sea, estamos hablando de gente que tiene cosas, esto lo tiene hace más de 40 años, lo ha ocupado por varios años, sin oposición de nadie, etcétera. Y que además hacen el trámite, cumplen con las normas de la ley que les reconoce que tenían el derecho desde antes, de acuerdo a la ley, y que cumplen con el trámite de inscribirlo, digamos, corresponde entonces a una característica de un derecho preexistente y por lo tanto tienen las condiciones de los derechos preexistentes. Ese es como el concepto, el mismo tratamiento que para el resto de los derechos que existían desde antes. Y no se parecen en nada a los nuevos porque no tienen nada que ver con los nuevos. Gracias, ministro. Interesante el debate, pero acá, sin perjuicio de lo que usted señala, hay gente que se va a beneficiar de el no haber regularizado sus derechos con la entrada en vigencia de esta ley, entonces los coloca en una situación distinta. Yo no tengo problema que los regularicen, pero no que queden a perpetuidad, que se sometan al mismo derecho y se sometan a los 30 años que se establecen para las reglas generales. Yo creo que está bien el derecho consuetudinario, el uso consuetudinario hay que ampararlo y hay que regularlo, pero eso someterlo de manera indefinida, quedar con esa situación, creo que es valerse de su propia inacción a perpetuidad. Creo que es seguir perpetuando un sistema que yo creo que no está correcto en materia de derechos de agua. Ofrezco la palabra. Presidente, que solo una precisión. No se exigía la acción. La acción se exige ahora. Entonces, hoy día hay que hacer esa inscripción so pena de ser, digamos, caducados los derechos. Y segundo, no hay eternidad para eso. Los derechos indefinidos son lo que uno obtiene después, el bien. El procedimiento para obtenerlos o no obtenerlos está en el inciso, o en el artículo segundo, que viene con todo el detalle, y son plazos bastante acotados. Se le da un plazo bastante acotado, son
15 meses, cosas así, los que se dan, digamos, en fin, para poder hacer la regularización, y que la regularización no es otra cosa que demostrar que tiene el derecho. Si eso es la regularización y está establecido en las normas anteriores que hemos aprobado nosotros mismos. Está aprobado, digamos, en el resto de este código, cómo se regulariza. Es parte de la realidad que hay personas que tienen derechos que no están regularizados porque no se exigía, digamos, y no se perdían los derechos, y eso es lo que se quiere cambiar. Se quiere decir, mire, el que no regulariza lo pierde, pero eso es una acción que se hace hoy día. Entonces se le da la posibilidad a las personas que tenían antes sin inscribir, que inscriban. Ese es como el argumento, y no es permanente, es un plazo muy breve. Presidente. Sí, adelante, Pancho. Sí, lo quiero colocar, ministro y estimados senadoras y senadores, de una manera, digamos, simple y transparente desde el punto de vista político. Nosotros tenemos concepciones distintas acá. Pues yo no creo que el agua sea un bien comerciable, apropiable, indefinidamente, como el aire. Entiendo que la industria necesita un horizonte de estabilidad en el uso de las aguas para las inversiones. Ese argumento yo lo entiendo. Pero cuando estamos haciendo una nueva legislación, estamos buscando una fórmula de transar nuestras posturas extremas, por así decirlo, o nuestras posturas de principio. Entonces, entre lo indefinido y lo que caduque todo, se ha buscado una fórmula de transacción de los 30 años. Y entonces, la otra fórmula es decir, mire, lo que está vigente actualmente con la legislación anterior es indefinido. Y se ha transado en eso, y se ha dicho, bueno, ok, lo que estaba vigente conserva su carácter indefinido. Pero aquí se está colocando a otra categoría de derechos también con carácter indefinido. Más allá de todos los argumentos que se puedan dar, que vienen del año tanto, qué sé yo, o qué grupo lo tiene, la transacción fue que mantienen su carácter indefinido aquellos que están vigentes. Con el objeto de sacar adelante este proyecto. Pero ahora se me dice, pero miren, aquellos usos y costumbres que vienen de hace años, de acuerdo a la costumbre, una vez que se regularicen, van a ser también indefinidos. Ese es el tema, digamos, más allá de lo jurídico. Entonces, no sé si puede haber una fórmula distinta. Es lo que yo planteo. Más bien un punto político, más que jurídico. Presidente. Luz, adelante. Sí, presidente, yo he escuchado atentamente la discusión que se ha dado. Efectivamente acá estamos en el transitorio porque este código tiene por objeto, ¿no es cierto?, establecer nuevas normas en materia de derecho a aprovechamiento de agua. Y en este artículo transitorio lo que se trata de hacer es ver y determinar la protección de aquellos derechos que existían antes de que entre en vigencia las nuevas normas. Como en toda materia se tiene que proteger los derechos que existían antes de que comiencen a regir nuevas normas respecto a una determinada materia. Y acá, obviamente, se está estableciendo que los derechos de aprovechamiento reconocidos y constituidos antes de la publicación de esta ley mantienen su carácter de indefinido. Pero también, obviamente, antes de que entre en vigencia esta nueva ley que establece que los nuevos derechos que se constituyan a partir de la vigencia de esta ley van a ser transitorios y van a tener una duración indefinida, existen otros derechos que son estos derechos consuetudinarios, ¿no es cierto?, que también van a tener un carácter indefinido cuando se prueben que existían con anterioridad a la vigencia de la ley, porque antes de la vigencia de esta ley no se exigía por el legislador que estuvieran inscritos, no se exigía por el legislador, ¿no es cierto?, ciertas formalidades que a partir de la exigencia de esta ley va a comenzar a exigírseles. Entonces,
acá no se le está dando el carácter de indefinidos por el solo Ministerio de la Ley. Se le está dando el carácter de indefinidos en la medida que ellos cumplan con ciertos requisitos. Es decir, que demuestren dentro de un plazo que le establece el legislador en esta norma transitoria que efectivamente ellos tenían este carácter de derechos también anteriores a la vigencia de esta ley como tales. Para eso se establece un procedimiento en los incisos siguientes. Y si ellos demuestran que tenían efectivamente y usaban de forma permanente estos derechos de aprovechamiento de agua, eran derechos constituidos con anterioridad a la vigencia de la ley, por lo tanto tiene el legislador que respetarle ese carácter indefinido, porque eran derechos constituidos antes de la vigencia de esta ley. Entonces, eso es lo que tiene que tratar el legislador, de respetar esa característica. No puedes cambiarle la naturaleza de ser derechos constituidos antes. No puedes pasar a ser transitorios porque eran derechos constituidos antes de la entrada en vigencia de esta ley. No puedes, ¿no es cierto?, tú decir, ¿por qué no estaban constituidos adecuadamente? Bueno, porque la ley o el legislador, antes de la vigencia de este nuevo código, no exigía que estuvieran constituidos de esa forma. Entonces, ¿por qué se lo vamos a exigir ahora con posterioridad? Eso es ser arbitrario, eso es ser inconstitucional. O sea, no puedes exigirle a posterior algo que el legislador no exigía con anterioridad. Por eso existen, ¿no es cierto?, esta norma transitoria para respetar esos derechos constituidos antes. Pero por eso también existe esta norma para decirle, bien, como tú no estabas 100% constituido, sino que como el legislador lo permitía, prueba ahora de esta manera que le da resguardo a todo, tanto para que nadie abuse y todos demuestren que yo tenía este derecho, prueba de esta forma. Y así se asegura que no haya abuso, pero también se asegura de que el legislador no cometa arbitrariedades y que aquellos que tenían estos derechos consuetudinarios, ¿no es cierto?, no los pierdan si de verdad se habían ejercido adecuadamente en el tiempo. Eso entiendo yo que es lo que trata de hacer el legislador en estos artículos transitorios. Gracias, presidente. Gracias, Luz. ¿Puedo, presidente, sí, agregar adelante. Sí, puedo. Desgraciadamente aquí estamos viendo el primer inciso del artículo primero, pero si uno lee, digamos, la totalidad de estos artículos transitorios, y voy a tomar el punto que hizo el senador Buenchumilla respecto del aspecto político. El artículo primero y todo lo que sigue fue aprobado en la comisión anterior por los distintos, digamos, partidos políticos donde habían personas de la democracia cristiana, el Partido Socialista, el partido del PPD y de la derecha también, y fue aprobado por todos. Y si uno lo lee, digo, y voy a explicar a qué quiero ir con eso, es que la situación, supongamos que uno dijera, mire, no vamos a aceptar que los derechos constitucionarios los vamos a dejar afuera. Más allá de las consideraciones constitucionales o del sentido común, si acaso son o no son, si lo tenían de antes, en fin. Lo que va a suceder es que todos los grandes agricultores o medianos los tienen todos inscritos. Los que lo tienen, digamos, los que son pequeños son los que tienen derechos constitucionarios y los que pueden, digamos, acceder a esto. De hecho, más adelante, en los párrafos siguientes, para los pequeños agricultores se agrega, digamos, que estos plazos son a 5 años. Más adelante de eso, además, se dice que los derechos de los APR, que también en algunos casos son constitucionarios, no les aplica la caducidad. Más adelante dice, oiga, esta caducidad no aplica para las comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas tienen todos derechos constitucionarios, ninguna de ellas tiene un derecho que esté inscrito. Entonces, con el mismo argumento, uno podría decir, oiga, ¿sabe? Todas esas personas no tienen por qué recibir y mantener, digamos, un derecho que tenían antes, pero precisamente lo que se está haciendo es decir, mire, entendemos perfectamente que nos puede gustar un método distinto de
de tenencia del agua hacia adelante. Pero lo que estamos haciendo es decir, bueno, ¿quiénes tienen el agua hoy día? La inmensa mayoría de las personas, no estoy diciendo los litros, estoy hablando de la mayoría de las personas. La inmensa mayoría de las personas que riegan hoy día en Chile no tienen inscritos sus derechos y pertenecen a esta categoría. Y entonces, los únicos que si se pretendiera, digamos, hacerlo de una manera distinta a lo que aquí aparece, estaríamos diciendo que el señor que fue a hacer el trámite y inscribió la cuestión, ese señor sí, pero el señor que no lo hizo, cuando el requisito de hacer el trámite se está enfatizando y poniendo hoy día, precisamente por el problema que se produjo con el código anterior, que como la gente no lo inscribía porque no tenían obligación, porque no había multas, porque no había sanción, entonces mucha gente no lo inscribió, pero lo ocupaban igual, porque sí, en la parte donde era importante tenerlo, que era en la Junta de Vigilancia, en el canal correspondiente, sí lo tienen inscrito y por lo tanto pagan su cuota, utilizan el agua, limpian el canal, esto es lo que hacen todos los días. O sea, ninguna de esas personas podría entender que le dijeran que él no tiene derecho, si lleva décadas utilizándolo y sin ningún problema y pagando lo que corresponda y haciendo las obras que correspondan. Y son todos pequeños, como digo, y luego podríamos llegar incluso a gente con características incluso distintas, como digo, como las comunidades indígenas, como los APR y todos los que aquí aparecen, porque el sentido de esto que se aprobó con la aprobación de todos los sectores políticos, no sé, el acuerdo político, lo único que conozco es el que está reflejado en esos textos, es que tenemos que hacer una cosa en la cual los pequeños y los más débiles no se les trate de una manera diferenciada cuando tienen el mismo derecho que las otras personas, independientes de si fueron o no al conservador, si es que, y por eso estamos de acuerdo en el cambio a la redacción de la derecha, si es que son capaces de demostrar que efectivamente tenían el derecho. Si no lo tienen, pues podría entenderse que de la redacción actual, que una persona que no hace el trámite podría seguirlo teniendo. Si se quiere decir, vamos, y hay que hacer todos los trámites y hay que inscribirlo, bueno, el que los hace, bueno, tiene que obtener lo que tienen, y lo que tienen los demás que están inscritos en el conservador de bienes raíces, porque como digo, antes no se exigía. Y como digo, hacia adelante están todas las, digamos, excepciones y todas en protección de los pequeños, que es los únicos que saldrían perjudicados, digamos, si es que esto lo hiciéramos de una manera distinta. Presidente. Presidente. Pancho, por favor. Presidente, mire, con el objeto de avanzar y de destrabar este tema, yo quiero decir dos cosas. Primero, le digo al señor ministro que efectivamente yo pertenezco a un partido político, pero soy muy independiente, medio díscolo de repente, en casi todas las materias, no en todas, pero en casi todas. Eso lo sabemos. Pero lo segundo... Lo sabemos muy bien. Eso lo sabemos muy bien. Sí. No interrumpa, por favor, don Rodrigo. Bueno, pero mire, yo quiero escuchar a Carlos Esteves. Él es nuestro asesor y yo le tengo profundo respeto a su autoridad. Entonces, como decimos los abogados, un argumento de autoridad, quisiera escuchar a Carlos. Presidente, si usted me permite. Adelante, Carlos. Esto. Presidente, este es un tema complejo, no es un tema simple. Lo que ocurre es que estamos discutiendo el artículo primero transitorio, que se remite a los artículos 2 y 5 transitorios del Código. Yo desconozco si los senadores han tenido la posibilidad de estudiar con detalle lo que dicen los artículos 2 y 5 transitorios del Código, digamos, que fueron modificados en el proyecto. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que efectivamente, en el año 2014, cuando el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva a la modificación al Código de Agua en este proyecto de ley, esta modificación eliminaba el artículo segundo transitorio del Código de Agua, que es el que planteaba las regularizaciones de los derechos. Y lo hacíamos porque había evidencia de un conjunto de situaciones anómalas,
pseudo fraudulenta, en que permitían regularizar derechos, y además era eterno. O sea, era un artículo segundo transitorio que era del año 81 y seguía vigente ad eternum, por decirlo así. Sin embargo, durante la discusión del proyecto de ley, en las comisiones de trabajo, en todas las comisiones, cuando se escuchó a muchísimos agricultores, y no solamente a los grandes, sino que a las pequeñas comunidades, era una realidad de que había muchísimos casos de personas que no tenían regularizada su situación. Y el Ejecutivo se vio la necesidad entonces de presentar una nueva indicación. ¿Ah? Esta nueva indicación lo que proponía era, bueno, hagamos de verdad entonces estas regularizaciones y que no la hagan de a poco en los tribunales de justicia, donde el más poderoso logra algo y el más vulnerable no lo puede hacer. Entonces se entrega un aporte económico que es parte del informe financiero para que las personas puedan obtener respaldo técnico y legal para hacer su trabajo, y además un apoyo económico para que la propia Dirección General de Agua pudiese eventualmente contratar personas para poder hacer este trabajo. Pero era gigantesco el volumen de los que faltaban por regularizar. Según estudios del Banco Mundial se hablaba de sobre 100.000, pero se estima que puede ser mucho más que eso. Y esto hace imposible la apropiada gestión del agua, sin saber quién es quién, como lo hemos estado discutiendo. El artículo segundo transitorio y quinto transitorio fueron modificados profundamente en las comisiones técnicas. Entonces, en la propuesta y el concepto del segundo transitorio y del quinto transitorio siempre ha sido el mismo, y es que se reconoce cuando cumplen con un conjunto de condiciones para reconocerlo, de que ese derecho siempre existió. Ese es el concepto que está detrás. Entonces, lo anómalo sería que tuviéramos la siguiente situación: que los derechos nuevos que se otorguen con posterioridad a la publicación de esta ley sean a 30 años, que los derechos que se otorgaron entre 1981 y la publicación de esta ley sean indefinidos, y que los derechos que eran anterior a 1981 se entienda como si estuvieran siendo otorgados ahora después de esta ley. Eso es rarísimo. Porque lo que hace el reconocimiento que se establece, el procedimiento que se establece en el artículo segundo transitorio del Código de Agua, es reconocer que ese derecho existía antes. De hecho, la norma transitoria se pone en el caso de dos situaciones. Situación 1, personas que hoy, el año pasado o hace 5 años, iniciaron su trámite de regularización en los tribunales de justicia. Se publica la ley, sigue el procedimiento judicial, y 2 o 3 años después los jueces dicen este derecho existía en 1976, 1977. Y entonces nosotros ahora estaríamos diciendo sí, existía el 76 o 77, pero la verdad es que lo queremos entender como un derecho nuevo y por tanto le vamos a aplicar esta norma de tiempo. Entonces efectivamente entramos en una discusión política. Y entro en el límite de mis posibilidades de asesoría. Ahora, solo quiero aclarar que en todas las comisiones hacia atrás, en el relato y en sus informes, se deja establecido que los derechos que eran objeto de reconocimiento eran derechos antiguos. En el informe de la Comisión de Recursos Hídricos de este Senado, en la página 113, preguntado al respecto, se dice exactamente eso, que eran derechos antiguos, porque son derechos que se estaban ejerciendo antes del Código del 81. El punto era cómo evitar que tramposamente otros usos se metiesen como derechos anteriores. Y eso no digamos que no ocurría, ha ocurrido, y desgraciadamente mucho. Entonces, el primer tema era, pongámosle un fin a esta posibilidad, o sea, no puede ser eterno. Y se concordó para el inciso tercero, puede discutirse, por cierto, se concordó para el inciso tercero que había un plazo máximo de 5 años para poder iniciar los procedimientos ante la DGA. El trámite deja de ser un tema de tribunales. Quien no lo hace nunca va a poder regularizar. Es una primera cosa.
se irregulariza, tiene que cumplir con las condiciones de los otros. No tiene obra de aprovechamiento, etcétera, etcétera. Bueno, va a tener proceso de extinción del derecho. ¿No? Ese es el esquema que se discutió. Ahora, es difícil señalar de que se está planteando ahora lo del uso consuetudinario, porque está ya en el texto de la ley. Quizás lo que corresponde hacer es mirar el texto de la izquierda y evaluar si el texto de la izquierda es a juicio de la Comisión Constitucional o no constitucional, bajo el entendido de que lo que está en negrita dejaba en el mismo saco a un grupo de usuarios de agua que nunca podrán finalmente culminar con un proceso de regularización con el beneficio de ser considerado como un derecho indefinido. Eso es lo que se consideró inconstitucional, a juicio por lo menos de la profesora Tatiana Selume, si es que el secretario lee lo que señaló la profesora, ¿no? Y eso es lo que se busca despejar. Los senadores pueden, por cierto, los senadores y la senadora pueden, por cierto, despejarlo de otro modo. Pero ese es el contexto de la discusión, presidente. Presidente. Sí, Pancho. Presidente, mire, yo creo que la explicación que me ha dado Carlos, bueno, él tiene una mirada sistémica sobre todo lo que se ha tratado acá, y por lo tanto yo creo que para despejar esto simplemente yo propondría que despacháramos este artículo primero transitorio, porque entiendo que en lo que ha planteado Carlos, que nos ha asesorado en esto, así lo propone, y avancemos en el despacho en esta sesión de eso, presidente, con el objeto de simplemente en la otra sesión dejarlo a lo que queda pendiente y podamos despachar este proyecto de ley durante su presidencia, porque hemos tratado exhaustivamente esta materia de acuerdo a la tradición que tiene esta comisión. Así que yo propongo simplemente despachar esto, presidente. Presidente. Sí. Solo si me da 2 minutos para complementar lo que señaló Carlos. Oscar, que yo creo que estamos de acuerdo, pero como estamos en la hora, a mí me toca presidir la Comisión de Medio Ambiente en breves minutos más, y se citó a Tatiana Selume, que era quien alertaba esta situación, en la cual creo que coincidimos con Francisco en los argumentos. Yo lo que pediría es que hagamos la consulta a Tatiana y lo despachamos a primera hora de la sesión de mañana para despacharlo y argumentar. Yo creo que agradezco que Carlos hace una visión sistémica de argumentos. Uno tiene una convicción, creo que yo coincido mucho en la argumentación de Francisco, tengo una posición ideológica respecto de los derechos de agua, creo que esto de la perpetuidad es algo que a mí no me parece correcto, y como Tatiana hizo la argumentación de mérito en su momento, y Carlos, y reitero y agradezco que Carlos ha construido las redacciones para poder ser concordante y no ser contradictorio con las normas, es que le consultemos a Tatiana. Yo al menos lo voy a hacer, le estoy escribiendo en este momento, y ya lo despachamos en la primera sesión de mañana para lo posible concluir este proyecto tan importante de modificación que estamos abordando en el Código de Agua. Perfecto, presidente. Solo le pediría que entonces mañana me dé el espacio que estoy solicitando y ahora se Oscar, me niega. Ningún problema. Comienza usted abre usted los foros mañana. Gracias. Colega, ¿les parece la solución para efectos de despachar y construir una argumentación que permita zanjar esas dudas y despachar este proyecto? Presidente. Pancho. Mira, no es que yo quiera inhibir, digamos, la intervención de don Oscar, pero digamos, concuerdo con la objeción de constitucionalidad que hizo la profesora Selume respecto del artículo de la izquierda, en orden a que ellos se trata de meras expectativas, pero creo que la propuesta que hace nuestros asesores subsana ese problema de inconstitucionalidad.
Entonces yo ya lo tengo zanjado, eso sin perjuicio que usted le quiera consultar, y yo estoy en condiciones entonces de votar, digamos, este artículo cuando usted lo disponga. Gracias. Perfecto, perfecto. Lo vamos a hacer al comienzo de la sesión de mañana, estimados colegas, para despejar cualquier duda y también para vencer aquellos vicios de constitucionalidad que observábamos o que algunos académicos nos representaron. Quiero agradecerle la concurrencia, por favor que estemos atentos. Rodrigo, voy a hablar ahora nuevamente con el ministro Osa para que nos podamos constituir, si les parece, aproximadamente a las 18 horas en principio, para efectos de poder despachar la comisión mixta sobre el día de las elecciones. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muy bien, hasta luego, que estén bien. Gracias.